Ok, supongo que estaréis viendo la primera diapositiva, que es Sí, el señor. Atlantis, el transbordador Atlantis sobrevolando Doñana. Espera Lo un que está allí segundo, debajo. que no te he presentado. Se me ha olvidado con la carrera. José Ok, María Galán, aparte de ser un profesional de la naturaleza como la copa de un pino, es presidente de la Asociación Guía de Doñana. Sabéis que siempre que tenemos charlas hablamos de Doñana, y hablando con Antonio Lancha o de Doñana Nature, que es nuestro socio y compañero, preferimos que esta vez no hablara Antonio y que hablara José María, porque, bueno, ya lo vais a ver, yo personalmente le tengo una admiración muy grande como conocedor, divulgador y protector del entorno de Doñana, no solo de Doñana, pero aquí viene a hablar de Doñana. bueno, pues nada, muchas gracias. Me ha ruborizado. En otros sitios me presentan como un impresentable porque me dedico a muchas cosas, todas ellas relacionadas con la naturaleza. Cuando me ofrecisteis esta posibilidad, pues se me ocurrió, a partir de la idea inicial de las 4 estaciones, ir un poco más allá de las 4 estaciones. Y por eso me he ido aquí casi a la 5ª estación, a la Estación Espacial Internacional en sus inicios, y con esa imagen de fondo que sería el Parque Nacional de Doñana, el río Guadalquivir, con todos los sedimentos que está saltando ahí, porque prácticamente vamos a hacer un viaje desde Doñana a muchos otros sitios de nuestra geografía y a nivel internacional. ¿Para qué? Bueno, para conseguir un poco aunar una serie de objetivos que os los voy a ir desvelando a lo largo de la charla. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eso que estáis viendo, el puntito azul ese tan pequeñito, ese es el planeta. No hace falta tampoco que os lo diga, porque todos los que estamos en esta presentación tenemos una conciencia planetaria importante. El ecoturismo, quizás de los desarrollos económicos y de las formas que tenemos los humanos de buscarnos la vida, es el que menos impacto tiene sobre esta perla azul extraordinaria, frágil y que lo es todo para nosotros, todo lo que tenemos ahora y lo que ha existido, ¿no? Ahí es donde voy a desarrollar un poco toda esa charla. La primera fotografía es una de las imágenes de satélite. Las manchas oscuras que están ribeteadas de blanco son los espacios naturales más representativos quizás de la península. Seguro que se nos quedan algunos por detrás, porque el patrón que he utilizado para definirlo es la oscuridad. La oscuridad en el sentido de salvaje. Lo poco que nos pueda quedar en nuestro país de salvaje no es el mismo concepto que tenemos en África o en algunos otros grandes continentes de lo salvaje. Aquí vemos que el impacto, la huella ecológica de nuestra civilización, de nuestra forma de vida, pues se observa en esta imagen. Bien, centrándonos ya en Doñana, en el conjunto de Doñana, y cabría la estación biológica, el parque nacional, el parque natural, todo esto es un conjunto mucho más amplio a modo de capas de cebolla, que es un patrimonio de la humanidad, es una reserva de la biosfera. Quizás tengamos un andamiaje de protección legal impresionante, o sea, probablemente sea uno de los territorios con más niveles de protección y que, lógicamente, pues si está protegido porque está muy amenazado, y esas amenazas no cesan y no terminan. ¿Por qué? Porque van muy relacionadas pues, con lo que hemos dicho al principio, nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de vida y nuestra manera de buscarnos la vida. Entonces, en eso más o menos vamos a centrarnos como el ecoturismo, la ciencia y la sociedad, y aquí me gustaría conectar también en algunos tramos con lo que Davinia Moreno os presentó ayer sobre Atapuerca, cómo la ciencia y la sociedad pueden crear una serie de vínculos muy, muy fuertes, muy potentes, y el ecoturismo pues, puede ser la solución a una serie de cuestiones de creación de oportunidades de empleo en la conservación de la naturaleza, dentro de lo que se está llamando el New Green Deal de la Unión Europea, que será todo lo que nos venga ahora de entorno post-COVID y demás. Bien, pues ¿qué sucede en este territorio? En este territorio sabemos mucho de las 4 estaciones. Es uno de los lugares más visitados y más conocidos a nivel de observación de fauna, probablemente de Europa, con una larga tradición. En la parte verde he puesto Doñana, el Parque Nacional propiamente dicho, y luego he sacado 2 elementos. Uno que es el Palacio de la Cebrón, para que ubiquéis de donde os estoy hablando ahora,
y otro que sería Rancho Pichelín en la playa, porque de lo que os voy a hablar es cómo podemos trascender a través de un elemento interpretativo como son las huellas. Podemos hacer un viaje desde la Doñana del siglo XXI a la Doñana de hace 106.000 años. Esto es algo que, aunque resulte mágico, el ecoturismo nos lo permite, nos permite hacer este tipo de experiencias de las que Alfonso sabe mucho, que realmente el turista lo que necesita es precisamente eso, sentir, experimentar. Y esta experiencia en este territorio ahora trasciende a otras épocas. ¿Por qué os voy a presentar esto? Es una novedad de este año, pero además también invito a que en el resto de parques nacionales, parques naturales y las propias empresas de ecoturismo sigan desempolvando los secretos de la naturaleza y de los espacios por los que transitamos. Porque cuando menos lo esperéis, el patrimonio nuestro vuelve a saltar con fuerza. Yo soy un optimista empedernido y a pesar de las situaciones que estamos viviendo y demás, pues creo que los tiempos que nos vienen en breve van a ser de grandes retos y en esos grandes retos vamos a tener que ser muy creativos, muy imaginativos y constantemente puestos en el tendonero. Vamos. Esto sería una imagen de Doñana en verano idílica, o sea, quien quiere venir para acá, quien quiere venir a Doñana muchas veces en verano, quiere ver eso, quiere ver un lince ya con el pelo corto de verano, las acículas, el suelo seco, un trozo de África en Europa, como ya se definía. Esta fotografía de mi amigo Antonio Lancho, que él las ha cedido para esta presentación. Esto sería un poco la imagen idílica de lo que sería un verano en Doñana. El agua que escasea hace que estos animales se localicen en sitios relativamente previsibles. Esto sería una sensación del otoño en Doñana. También la podemos ver en muchos otros sitios de la península, sobre todo Cabañeros y demás, este tipo de luces de atardecer, rojiza, polvorienta, etcétera. Esto pues, nos representaría un poco lo que sería la estación del otoño. El invierno aquí está marcado fundamentalmente por las grandes migraciones de anátidas, los gansos principalmente, que vienen desde el norte de Europa a pasar aquí el tiempo. Luego veréis que con lo que os voy a contar de hace 106.000 años, desde hace más de 106.000 años eso sigue sucediendo y tenemos ya pruebas que lo evidencian. Es decir, Doñana no ha sido solo un cuartel de invierno ahora, sino durante las grandes glaciaciones, esta zona era una zona privilegiada que permitía soportar las zonas y las épocas invernales glaciales del norte de Europa a especies como el búho nival. O sea, imaginaros búho nivales por aquí, de aquí hasta Gibraltar, abelda, el pato abelda, todo eso existió aquí y normalmente cuando generan glaciaciones y grandes cambios climáticos, Doñana parece que permanece relativamente estable. Es un sitio con bastante estabilidad y eso la naturaleza lo reconoce. Esas manchitas blancas que veis en el mapa de España, la fotografía aérea, son sitios donde la huella de la naturaleza, sin ningún género de duda, ha estado presente desde tiempos inmemoriales para nuestra especie. La primavera, pues la primavera aquí se espera como agua de mayo, nunca mejor dicho, los turistas, la manera que tiene la gente de relacionarse con la naturaleza, yo entiendo que va a haber un punto de subida, de inflexión con esta crisis que se ha generado a partir del COVID y va a ser una subida en V y casi todos los pronósticos, McKinsey & Company, van pensando siempre que esto va a ser seguramente lo que suceda. Y no es ya de McKinsey, mi hermano que tiene un bar me lo ha dicho, se pone, tío, aquí el personal está deseando que se abra ya esto y la gente está gastando en cuanto pueden, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos salir, necesitamos elementos que nos atraigan. ¿Pero qué es eso de la atractividad? Bien, ese fragmento que os he colocado ahí es de un documento que hicieron la Escuela de Ingenieros de Arquitectos de Madrid en 1979 en un plan que se llamaba el Plan Doñana. O sea, ahí se estaba fijando las bases de un territorio que hasta entonces no conocía un turismo de naturaleza y se estaba desarrollando pues, conceptos como el índice de atractividad, ¿no? Ellos valoraban pues, el paisaje, la fauna, las posibilidades de recreo, aspectos culturales, las rarezas del parque. Todo eso lo iban desarrollando y veían que la posibilidad de observar fauna era un efecto multiplicador. O sea, era un índice que podía multiplicar por 1 o 2 el valor de ese parque para los turistas. Y eso ha llegado hasta nuestros días también.
Toda esta suerte de fórmulas y demás eran lo que ellos empezaron a utilizar, repito, en 1979, para considerar que, bueno, Doñana no es un paisaje bucólico, romántico como puedan ser las grandes montañas de Picos de Europa, Ordesa, etcétera. Doñana es algo llano, es plano, es algo que es muy diferente. Es un trozo de, insisto, de África en Europa. Y eso lo hacía especialmente vulnerable a esas fotografías planas, ¿no? Entonces, la observación de fauna fue lo que hizo que Doñana, de alguna manera, cogiese el valor que tiene para el ecoturismo. Hay otros parques nacionales donde un elemento, un factor importante los une y es el rastreo de fauna. La búsqueda de esos 5 grandes, que se da en la India, en África y muchos otros continentes, y aquí también, como ha comentado antes Alfonso, pero en algunos casos es relativamente difícil localizarlo. Y ahí se echa mano de lo que son los rastreadores. Esto me va a durar unos 2 minutos, 3 minutos de la presentación, pero creo que os va a merecer la pena porque vais a ver como un elemento ancestral, como es la interpretación de huellas y rastros, ha viajado a lo largo de la historia a través de miles de años hasta nuestros días y todavía seguimos utilizándolo en algunos sitios y en otros lo estamos recuperando. El primer ejemplo va a ser el Parque Nacional Ranthambore en India, con el tigre. Luego vamos a hablar de Ngorongoro en Tanzania, con leones, y el Parque Nacional Kruger, pues con otras especies como puede ser el búfalo. Esto sería un mapa general de los 3 lugares, Ngorongoro, Ranthambore y el Parque Nacional Kruger. Ahí la sociedad se está desarrollando mucho en torno a esos en torno a estos espacios naturales y se está generando zonas de colchón, zonas de interfaz entre agricultura, ganadería y luego lo que sería la conservación de la naturaleza. La estrategia que se utiliza normalmente es, crean una serie de lodge, en el margen inferior izquierdo veis uno de estos, en esas fincas o zonas privadas dentro y alrededor de los parques, hay varios de esos lodges. Aquí lo he puesto como 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen un CECOPI común, que es un centro de coordinación, un centro de comunicación y coordinación, donde una unidad de rastreo se va a primerísima hora de la mañana, van localizando leopardo, león y rinoceronte porque son las 3 más difíciles de ver de los 5 grandes según los sitios, ¿no? Todo esto se coordina, se ordena a través del CECOPI y los vehículos que van a visitarlo están entre 10 y 15 minutos, un solo vehículo. Eso añade un valor impresionante a lo que sería otras experiencias distintas, como por ejemplo la que se da en Ranthambore. En Ranthambore tienen muchos menos recursos, en lugar de un CECOPI, pues ponen aquí a un rastreador andando, tal como lo veis, vamos, que a veces como mucho lleva un palo en la mano para echar al tigre y si podéis ver las huellas del tigre ahí delante, pues hacéis una idea de que prácticamente cubre la cara del rastreador con el que tuve la ocasión de estar allí. Ese terreno es más difícil para rastrear, entonces en el margen superior izquierdo veréis que hay como unos parches abiertos de vegetación y en esos parches abiertos de vegetación la calidad de registro del suelo permite saber si en esa zona se está moviendo o no el lince, porque así van ellos intensificando el esfuerzo de búsqueda con unos recursos mínimos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, claro, aquí no hay lodge, aquí el tipo de turismo es distinto a ese más exclusivo, que tampoco es tanto, porque estamos hablando que las experiencias en Sudáfrica concretamente pueden ser desde asequibles en torno a 100, 100 y poco euros, hasta prohibitivas de 1.500, 3.000 euros por persona y día, ¿sabes? Entonces me estoy refiriendo a alojamiento y me estoy refiriendo también a avistamiento, porque allí el paquete va prácticamente completo. Lo que estáis viendo ahí es una masificación extraordinaria y que ahora, con la sensación COVID, ya está empezando a valorarse, sobre todo en contactos con gorilas, con primates que puedan recibir de los humanos y sobre todo los occidentales una visita indeseada del coronavirus a especies que están completamente en una sensación de máxima vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Por tanto, aquí dejo una pequeña frase para reflexionar de Herbart, que dice que la psicología y la ética son las 2 disciplinas básicas sobre las que se sustenta toda pedagogía presente, pasada o futura. Y yo creo que en ecoturismo somos muy pedagogos, nos gusta mucho transmitir, concienciar, enamorarnos, buscar este tipo de elementos bucólicos, verdes, paradisíacos, está muy bien, pero la realidad a la que nos vamos a enfrentar en una zona como la nuestra y no como Costa Rica es esta. Esa fotografía
Es de la primera Coto Doñana Expedition de 1953-54, en la que participó mi amigo Tono Valverde, José Antonio Valverde, con Lee Goodrich. También estuvo, bueno, pues Peterson, el de la guía de aves tan famoso, George Allenbrook. Eran gente que venían de la Segunda Guerra Mundial, mayoritariamente ingleses, con contacto en Jerez, y ellos vinieron aquí a, bueno, a hacer una expedición, a practicar la ornitología y a disfrutar de un espacio que ellos consideraban que era un trozo de África en España. Ellos se fijaron mucho en los aspectos de las huellas. Esas huellas, nos pega la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, es algo extraordinario que nos lo podemos encontrar en Castellón, en todas las cornisas que van del río Valtorta, Gasula, en Castellón. Es extraordinario, es algo que está ahí y diréis, pero bueno, tío, ¿cómo puedes saltar de Doñana a Castellón? Pues lo hemos hecho a través de las huellas porque necesitábamos una información que estos señores que pintaron esas piedras la tenían, y nosotros que estábamos viendo las nuevas huellas en Doñana, las de fosilizadas, nos sirvieron para inspirar o redirigir la búsqueda. Bien, es algo tan extraordinario como que el patrimonio nuestro, el patrimonio de las reservas de la biosfera, el patrimonio cultural, los bienes de interés cultural de España, pueden llegar a conectarse de múltiples formas. Y yo creo que eso para los paquetes ecoturísticos es algo también importante, esa capacidad de vínculo, esa capacidad de relacionar y ese elemento de no limitarnos a un espacio concreto. La gente no vamos a tener la misma movilidad que teníamos antes con aviones, etcétera, pero durante un tiempo, pero es previsible que a nivel nacional todo esto aumente y que las rutas que se puedan realizar también. Esto sería de Cueva Remigio. He estado ahí en un par de ocasiones y para mí es una auténtico gozada estar delante de unas pinturas, de unas interpretaciones que como rastreador hago, que es como si estuviera viéndolo. O sea, son lecciones de rastreo y cómo impulsan el arco como un elemento de desarrollo fundamental en la evolución de ellos, ¿no? Y de elementos de ganadería, de agricultura. Es decir, estamos en una fase, en una interfaz entre la caza, la recolección y la agricultura. O sea, un momento hace en el entorno de los 9.000 años por ahí. Bien, todos esos puntos que estáis viendo, desde los petroglifos que están en Galicia hasta el arte sureño y el arco mediterráneo del que os he hablado antes, de Castellón, son lo que se sabe hasta ahora. Pero ahora tenemos este puntito que hemos puesto aquí en Doñana, está relacionado también, no tanto con el arte parietal, pero sí con un elemento clave en la dispersión y la evolución de los humanos en nuestra península ibérica. Os lo pasaré en breve. Lo que estáis viendo ahora es una pintura de los Yongle en el Gran Desierto Rojo australiano. Una pintura que representa su territorio por encargo de la Universidad de Flinders, en Adelaida. Le dijeron que pintaran su territorio y ellos pintaron esto. Lo que estáis viendo es una zona azul, margen superior derecho, que es un punto donde hay agua. El azul siempre en todas las culturas se relaciona con el cielo y con el agua. Y en ese punto hay un waterhole, un punto de agua donde los rastros en blanco coinciden para beber de ese sitio. Si nos vamos al lado opuesto, margen inferior derecho, veremos un árbol y debajo del árbol hay otra zona que es un arroyo que no se ve porque está por debajo del suelo. Luego lo demás que vemos son matices de arena, de algunos domos de rocas que sobresalen de ese territorio, los puntos de reunión y unos puntitos negros que se ven ahí que son los nidos de hormigas de la miel, que para ellos es un elemento importante en su supervivencia. Bien, pues todo ese territorio visto por el ejército australiano es esto. Y con esto lo que quiero decir es que la capacidad que tienen las comunidades locales, las comunidades de cazadores-recolectores o indígenas para ver su territorio de una determinada manera es como 1000 veces superior a lo que pueda ser gente ajena a esas realidades. El ecoturismo te permite engarzar, es un nexo, un conector, un reconector entre lo que somos o lo que nos queda de seres humanos, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos aquí, en esa comparativa, es una misma, dos interpretaciones de una misma realidad. Esas dos interpretaciones de una misma realidad creo que nos debe de hacer reflexionar sobre el valor que se le da al Gran Desierto de Arena Rojo por parte del ejército australiano y de las poblaciones que están en ese territorio.
Eso es lo que el ecoturista y las empresas de ecoturismo deben desvelar. Tienen que quitar ese velo que hay en esas arenas que a priori parecen todas aburridas y monótonas y ver todo lo que hay ahí detrás. Bien, este es uno de los primeros libros de Abel Chapman y Walter Buch. Abel Chapman y Buch también estuvieron en el Parque Nacional Kruger y influyeron bastante en la creación del propio parque, y también visitaron Doñana. Hicieron sendas visitas por Andalucía y especialmente les gustaba la caza. Esto en Andalucía, en el capítulo 5 de ese libro, se habla del rastreo del ciervo. Y dice, nos proponemos describir aquí el sistema de rastreo tal como se practica en Andalucía con una habilidad que iguala a los mejores entre los pieles rojas americanos y que solo es superada, según nuestra experiencia, por los salvajes somalíes y guandorobo en el este de África. Esto quiere decir que en 1895 esta habilidad ancestral y universal del rastreo en Doñana estaba muy bien representada. ¿Por qué? Pues porque, tal como lo está explicando aquí, nos compara prácticamente con los bosquimanos de Somalia y del norte de Kenia. De Tanzania. Esto quiere decir también que la conexión que había entre el territorio y las personas era máxima. El lenguaje ancestral para nosotros es es la interpretación de huellas y rastros. Digamos que somos como los periodistas de la naturaleza, pero aquí no hay fake news ni nada, porque el animal cuando anda no tiene una intención que borre o que quiera confundirte a ti o a su depredador o presa. Es un acto libre de intención. Yo creo que el ecoturismo también, cuando el ecoturista llega a un espacio, tiene que ir libre de intención, sin prejuicio, porque eso te va a abrir las posibilidades a nuevas realidades. Valverde, José Antonio Valverde, en su estructura de una comunidad de vertebrados terrestres, también dio mucha importancia al tema de rastro y al análisis de excremento para su estudio en la zona. Todo esto ha ido evolucionando mucho, especialmente desde 1997, en la que Louis Liebenberg, el que está aquí arriba con una PDA, con los bosquimanos, empieza a diversificar mucho más todo lo que es el conocimiento del rastreo, y para darle una nueva utilidad a culturas ancestrales que ya estaban desapareciendo, las insertó a través de dispositivos electrónicos como el que estás viendo, con la investigación y con el ecoturismo. Porque ellos fueron los primeros que empezaron a ver animales donde se supone que ya habían desaparecido. Bien, aquí en Doñana, la tradición científica de huellas, rastros y estudios así empieza en 1983. 1983 es la primera publicación científica por parte de la Estación Biológica de Doñana sobre el tema del ritmo circadiano en vertebrados a partir de huellas y rastros en los cortafuegos. Desde entonces hasta la fecha hemos ido generando una serie de recursos bibliográficos, recursos didácticos, cursos, asociaciones, empresas, que ya están prácticamente extendidas casi por toda la geografía de España. Y realmente es dar nuevo uso a un elemento de patrimonio inmaterial que, a través de muchas opciones, pero el ecoturismo también, está consolidándose día a día. Bueno, algunas de las otras publicaciones ya vamos investigando, incluso llegando a niveles más profundos. Y ahí es donde se abre la ventana. El salto cuántico que vamos a realizar ahora, a través de las huellas, es pasar de la zona de Doñana a una zona de Doñana, pero de hace 106.000 años. Y todo eso transcurre ahí. Lo que estáis viendo, que pone Playa de Matalascañas, sería un poco la parte de ese escenario, y lo que estáis viendo en esas construcciones sería el Rancho Pichelú. Están pasando muchas cosas, muchas cosas. En 2020 se ha medido en puntos que se sabían dónde estaba el acantilado, pues ha retrocedido 57 metros. Sin embargo, en primeros del 2021, un informe de Costa ha marcado un récord. En esa zona ellos han constatado que desde la primera vez que se hizo una división de costa en mapa moderno, hasta la fecha el acantilado ha retrocedido 80 metros. Es decir, estamos en un momento histórico en el que todo se está acelerando. Arriba veis una imagen del siglo XVI, es una ilustración con la roca de Matalascañas y de la zona en la que nosotros estamos trabajando ahora con el tema de las huellas fósiles. Abajo estáis viendo la zona en la que estamos trabajando con huellas fósiles. Si veis, la playa está pegando directamente hacia el acantilado. Están pasando muchas cosas. El escenario de trabajo nuestro, esa ventana fabulosa que nosotros denominamos MTS,
Matalascaña Trample Site, que sería las siglas en inglés, tiene unos 27.500 metros cuadrados. Es una ventana que se abre, que se cierra, que a veces se ve, que otras veces no se ve, es decir, que tiene todos los ingredientes para que un ecoturista lo disfrute, porque es como intentar ver un lince. Nadie te garantiza que lo vayas a ver. Y de hecho eso es lo que le da la gracia a la observación de fauna. Y también es lo que le da la gracia a la observación de este yacimiento efímero. Para lo bueno y para lo malo es un yacimiento efímero. Esto se publicó todo en la revista Quaternary de Elsevier. Lo publicamos y de inmediato fue un impacto a nivel internacional. Nadie se esperaba esto. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Es decir, esto tendría que haber aparecido dentro de 400 años. Se estima que eso no estaba hecho para que lo viésemos en el siglo XXI. Pero los procesos que se están dando a nivel global, a procesos de calentamiento, de subida del nivel del mar y a nivel local con el espigón Juan Carlos I, todo eso ha ido creando una serie de elementos concatenados que hicieron que este estrato, que durante 106.000 años había estado durmiendo y totalmente desconocido bajo nuestros pies, a 20-30 centímetros de nuestros pies, pues ahí estaba guardando su secreto y ahora lo estamos empezando a conocer y a desvelar. Bien, ¿esto qué oportunidades nos abre a los guías, al ecoturismo y demás? Bueno, pues algunas materias interpretativas asociadas al MTS están aquí. Como os he dicho ya, la cuestión de cambio climático lo estamos viendo, lamentablemente, en casi todos los escenarios donde vamos a hacer turismo de naturaleza. Ya sean montañas altas, bueno, si nos vamos ya a Groenlandia o a lugares del polo, ahí se está viendo todo multiplicado por más, ¿no? Tenemos elementos de geología, de paleoignología, paleosismicidad, paleoecología, sedimentología, dinámica litoral, paleoclimatología, estratigrafía, arqueología. Todo eso. Bien, este sería un poco el sitio. Aquí, en diciembre del 2019, un colega que se llama Juan Bernardo Torres, paseando por la playa, graba esto. Lo graba en un vídeo con un formato 360. ¿Vale? Después, dos colegas, compañeras de aquí de Doñana, Dolores Cobo y Ana Mateo, en junio del 2020, sacan esta foto. Y esta sería un poco la primera fotografía que tenemos oficialmente del MTS. Lo que estamos viendo ahí son unas huellas de ungulado fosilizadas que posteriormente sabemos por OSL, que es una técnica de datación, que se corresponden a unos 106.000 años de antigüedad. A priori no tenemos ni idea de qué son. Sí, son ungulados, nos recuerdan a los cascos de una vaca, un búfalo o algo por el estilo. Pero bueno, hay cosas aquí que desconocemos, que tenemos que buscarnos un poco más. Llamó mucho la atención desde el Parque Nacional, aun siendo esto zona de costa, pues tuvimos que interesarnos en el sitio. Veis qué posibilidades tenía. Vinieron investigadores de la Universidad de Huelva, de Sevilla, equipos que se fueron formando y se fueron obteniendo datos y más datos. Se fue haciendo ciencia, todo lo que pudimos. Pero esa ciencia se copaba algunas veces con elementos como este. Decir, bueno, pero ¿y esto? ¿Esto qué es? Porque claro, el análisis que nosotros podemos hacer de esto tiene que hacerse en base a publicaciones científicas. O sea, si tú quieres publicar y decir qué es esto, o ves al animal que lo ha hecho o alguien ha tenido una publicación científica en la que tiene muy claro qué es esto, antes de decir el nombre o atreverte a saber qué es, porque hay muchas cosas que se puedan parecer. ¿Qué es un ungulado? Lo sabemos, de un tamaño excepcional, también lo sabemos. Pero ahí volvemos otra vez a Castellón. En esas cornisas de Castellón, en una de las visitas que hice, me encuentro a un rastreador delante de un rastro de huellas que el tío las va siguiendo. Las huellas están a priori, aunque os parezca que son icónicas, tienen unas puntas que te marca la dirección que lleva el animal, unas aperturas, un movimiento, una dinámica. Es decir, hay patrones y esos patrones te dicen si el animal va corriendo, si va herido, si va saltando. Es decir, es algo que para mí os lo recomiendo que lo visitéis, Valtorta Azul, porque es algo que está ahí y que colegas míos de Estados Unidos, de Sudáfrica, están deseando venir para ver eso, para ver esto que os estoy mostrando ahora. Bien, entre todas esas huellas aparece esa huella central. No me refiero a la de la fotografía, sino a la que se ve pintada con pigmentos. Y esa foto la vimos con mucha claridad y le vimos un parecido potente con lo que teníamos allí. Seguimos el rastro de la pintura
y llegamos a un sitio donde lamentablemente habían arrancado lo que había, pero quien lo descubrió en 1923-24 lo había calcado, hizo unos calcos. Y esos calcos, afortunadamente, nos ayudó a ver qué animal era el que estaba ahí. Ese es el calco en el que desembocaban las huellas que nosotros estábamos viendo. Eso que estáis viendo, un bos primigenio, un uro, un toro que de altura en la cruz eran 2,20 metros aproximadamente, y cada cuerno podía medir 1 metro 10. O sea, es una auténtica pasada verte con un bicho de eso cara a cara. Allí, en una de las representaciones que tenían, pues tomamos fotografías de esa huella de ese tamaño, las comparamos con las que teníamos y empezamos a sacar el primer morfotipo de lo que habíamos encontrado. Fijaros qué interesante, porque en lo demás estábamos recurriendo a publicaciones científicas y demás. Aquí también, luego pudimos recurrir a publicaciones científicas y discernir las distintas especies. Pero lo que fue dándonos la pista fue nuestro patrimonio fundamental que tenemos en toda la península ibérica. Como decía también en la anterior presentación Alfonso Polvorino, es que tenemos de todo, hasta eso, ¿no? Esto sería un morfotipo 2, la primera vez que se describe la huella de un jabalí, el género Sus scrofa, pero su huella, como es la primera vez que se describe en el registro fósil y arqueológico, pues la denominan Suidignus galani. Es una manera que tuvieron esta gente de dedicarme el nombre de la huella que descubrí. Yo le dije que si podía haber sido de otro bicho como un lince, mucho mejor que si hubiera sido un jabalí. Coño, que te ponga el nombre tuyo a la huella de un jabalí tiene su gracia, pero en fin, es un detalle que le agradezco bastante a ellos. Se hicieron publicaciones científicas y nosotros vamos ya en base a todo lo que son publicaciones. Elefantes también, en Doñana. Claro, esto parece un chiste. Elefante en Doñana, sí, hace 106.000 años, como poco, tenemos ya constancia científica, pero sabemos que hasta hace 30.000 años en la península prácticamente quedaban también algunos paleoxodón antiguos, que era el elefante europeo, no un mamut, sino elefante europeo. Aves muy bien representadas, lobos también, aves anátidas, probablemente algunas especies migratorias. Tenemos también, bueno, el nivel de detalle del MTS llega hasta sacarle la foto a la huella de un andarrío, que sería la J. La J es una huella de andarrío, no lo puedo aumentar, ni la luz de la fotografía es muy buena, pero tiene los ángulos exactos para que sea y el tamaño del andarrío. Bueno, todo esto, como os digo, está publicado aquí. Ya le pasaré a José Luis las publicaciones por si estáis interesados, que os lo podáis descargar. Y esto fue en distintas representaciones de lo que había allí. O sea, eso era lo que había en este sitio tan fabuloso. Es muy parecido a Doñana, con especies que aún perduran en Doñana, con cuarteles de invierno que todavía seguimos teniendo, pero con especies que van desapareciendo. El uro y el elefante, pues bueno, desaparecieron por distintos motivos. Eso sería otra representación de ese escenario. Los 27.000 metros cuadrados nos están dando muchísimas sorpresas. Cada día es una nueva aventura y todo eso se daría así. O sea, no muy lejos de allí, a unos 400, 500 metros, está esta laguna. Todo eso son huellas de ciervo. Y es como si el territorio tuviera memoria, una memoria histórica de muchísimos milenios. Estamos hablando de 106.000 años. Pero eso mismo es una laguna de agua dulce que se formó justamente cuando nosotros estábamos investigando. Y después de eso, después de haber hecho las reconstrucciones paleoclimáticas, paleogeográficas y demás, pues nos salía algo muy parecido a esto. El mar estaba entre unos 10, 15 kilómetros retirados de donde estaría ahora. Esto sería lo que es el presente, pasado y futuro. El acantilado está en la zona superior. Si vais viendo la imagen hacia abajo, vais viendo cómo se va deteriorando, porque el mar cada 6 horas abrasa, erosiona y termina reventando el MTS. Por eso es muy importante que saquemos toda la información que podamos. El acantilado retrocede y vuelve a abrir otra hoja de ese gran libro de 106.000 años de antigüedad. Aquí he hecho una pequeña reproducción de lo que sería un uro, un bos primigenio, de un Suidignus galani, de los elefantes ahí detrás, y daros las gracias por vuestra atención, a pesar de que ya es una hora relativamente prudente. Y creo que, si os parece bien, el poco tiempo que nos quede, pues para las preguntas o lo que consideréis necesario. Gracias. Gracias, Galán, como siempre, pero veo que te has olvidado de uno, ¿no? ¿De quién?
¿Dónde estaba el lince? ¿Que no había lince entonces? Sí, sí había lince. Lo que pasa es que no le hemos querido dar el protagonismo porque si el lince se encuentra con un suidigni o con un de estos, lo mismo sale para otro lado. Había lobo y seguramente también había en aquella época, había leopardo, en aquella época está todo constatado porque afortunadamente la región que estamos analizando es la región gaditano o nubo algarvense, que esa es una región corológica de planta que nos permite relacionar yacimientos como los que están en Gibraltar con otros que aparecen en Portugal y que realmente pues, nos habla de ese tipo de especie entre la que también está el lince ibérico y que por suerte todavía lo tenemos aquí. Oye, tú como presidente de Guías de Doñana, entre otras muchas cosas, imagino que tienes datos de cuántos visitantes antes de la pandemia se acercaban al Parque Nacional de Doñana, ¿no? Bueno, sí, nosotros hemos tenido aquí, Doñana lo que tiene de excepcional es el hecho de la romería. Entonces, Sin contar la romería, digo. sin contar la romería, estaríamos hablando siempre se ha estado en el entorno de 300.000, 250.000, 300.000. No es el Teide, o sea, no es un sitio en el que aquí tienes que venir, tienes que meterte dentro del parque, hay unos senderos excepcionales para poder visitarlo libremente. Y también hay empresas que realizan visitas más especializadas dentro del Parque Nacional, sí. Pero de esos 300.000, tú que además estás, bueno, estás en el Acebrón, estás en uno de los centros de visitantes, tu opinión, ¿cuántos realmente se llevan impregnada la esencia de lo que es el ecosistema Parque Nacional de Doñana? El nivel de repetición, dependiendo de las épocas, ha sido más o menos alto. Hemos tenido vaivenes, lógicamente, Doñana no está aislado de la economía nacional ni internacional, pero, por ejemplo, sí te puedo decir que tengo colegas británicos que vienen todos los años. Y este hombre pues tiene 75 años. O sea, yo desde que estoy trabajando en Doñana lo conozco y siempre viene, pero él para ver a golondrinas, para ver cosas que tú dices, abejarucos, se vuelve loco con los abejarucos. Entonces, lo que te permite este sitio es poder disfrutar de la singularidad de estar en un sitio que prácticamente todo es horizonte, como estás viendo en esa fotografía. No hay nada que te distraiga. Es el animal y tú, la observación del bicho y tú. Entonces, para observar sí que genera bastante impacto lo que son observaciones de fauna. Luego, si te refieres también a, A la bueno, a los visita de ecosistemas. 2 horas que viene en bañador viniendo de la playa. Esa gente pues ve la doñana de otra manera diferente y la doñana gastronómica que es comer pues las coquinas, el pescado que se saca de la costa y demás. Cada uno va disfrutando de su doñana. Hay tantas doñanas como personas. Yo siempre lo he dicho así. Fíjate, yo estoy flipando con un trozo de tierra que el que viene ahí me dice, pero si yo no veo nada. Si es que yo no veo nada. Digo, bueno, fíjate aquí, ves esto, ponte con la luz aquí y ya el tío empieza a visualizar. Y es que se puede llegar a ver el tamaño con los elementos de interpretación, con las claves de interpretación, que es la misión de los guías y del ecoturismo también, somos como los traductores, o por decirlo de alguna manera, seríamos como los Hermes, ¿no? La hermenéutica o la interpretación que realizamos es lo que hará que el visitante se enamore del sitio. Es decir, que tú, como, bueno, como yo y como tantos otros, piensas que la importancia, ¿no? Salía ahora en la conversación, primero de saber elegir con quién vas, ¿no? Y segundo, en las empresas que dan trabajo a todos esos guías, mantener ese nivel alto de guiaje para que se pueda disfrutar de la experiencia del ecoturismo. Sí, en todos casos y en todos los sitios hay mucho margen de maniobra, de mejora también, ¿no? Porque los sistemas están cambiando, el turista también está cambiando. Ahora mismo la mayor parte de la gente va a sacarse fotos, o sea, estamos hablando de Instagram fundamentalmente. Hay muchos turistas que les encantaría ver un momentito. ¿Hola? Sí, 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 te escucho, te escucho. Ah, vale. Pues que hay muchos turistas que les gustaría llegar y ver este bicho para sacarse una foto con él, si es que es así. Entonces, necesitamos a lo mejor crear una serie de espacios
donde pues se pueda dejar zonas para fotocall, si quieren llamarlo así, pero no dentro del parque. Para eso estaría Matalascañas, para eso estaría el Rocío y todo esto, ¿no? Luego la gente joven no ha entrado con la misma potencia o fuerza, pues en concreto con el turismo inglés, que estos ingleses de cierta edad, digamos que el ornitólogo inglés, el que llega aquí a Doñana, pues bueno, vienen por cuentagotas los jóvenes si lo comparas con los de cierta edad y soleras que estuvieron muy inspirados por todas las publicaciones, por todos los descubrimientos de esas Doñanas Expedition y demás, ¿no? Yo creo que es muy importante la comunicación, es muy importante las publicaciones también, es muy importante el dar a conocer esto para que la gente pueda venir a explorarlo y a experimentarlo. Señor Galán, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharle. Es usted un libro abierto. Sabe más usted que la abuela de Dios, como diría mi madre. Pues ya tengo unos años como para hacer la abuela de Dios, pero todavía me queda mucho por aprender. De hecho, de lo que más estoy disfrutando es de lo poco que sé de este sitio, y eso te hace sentirte como un niño. Y eso es buenísimo porque te entran ganas de seguir aprendiendo y estoy hasta rejuveneciendo. O sea, yo ya voy cumpliendo los años para atrás. ¿Acepta usted voluntarios en Ciencia Ciudadana para ayudarle? Pues sí, por descontado. De hecho, la ciencia tiene que ser social. Yo creo que ayer Davinia lo dejó claro y creo que por ahí deberían de ir los tiros. Tenemos que democratizar un poco más los aspectos de conexión, esas zonas de conexión entre la ciencia y el ciudadano, por descontado que sí.